cadenas. Ese canto hasta describe la Pascua, ¿verdad? La celebración de la liberación de Dios. Aleluya. Les decía que hoy hemos cambiado. Los niños salen a la iglesia infantil, All Children to Children Church. Ese niño se despide. Todos los niños a la iglesia infantil. Vaya con la hermana Zulema. Ellos van a tener un tiempo excelente con el Señor, alrededor de la mesa del Señor. Regularmente observamos esta ordenanza una vez al mes, sí, la mesa del Señor, y a veces pienso que no lo enfatizamos lo suficiente, como que no nos tomamos el tiempo suficiente para hacer lo que nos invita a hacer, y hoy queremos hacerlo. Quiero decirle a alguien que maneja un Honda azul I48FW, la placa que tiene una ventana abierta, alguien que maneja un Honda azul. También aquellos de ustedes que están interesados en la música, les gustaría saber un poquito más acerca del ministerio de música, quizás usted tiene dones, talentos que tienen que ver con la música. Al final el hermano Jaime va a estar aquí al frente y quiere conocerle, quiere hablar con usted un momentito. Si usted quiere saber cómo formar parte, cómo poner su talento musical al servicio del Señor, al final puede acercarse aquí al hermano Jaime. Hay algo que está haciendo un sonido acá y yo padezco de... pero conozco todo, ¿yo? Padezco de Attention Deficit Disorder. Hoy quiero que nos tomemos el tiempo para hacer lo que la mesa nos invita a hacer. Quiero invitarles a eso, a hacer memoria de Jesús, a hacer memoria de su sacrificio en la cruz, a hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros y agradecerle y adorarle. Pienso que a veces no se le da el lugar que merece a la cena del Señor. A veces no se le da en algunos contextos, no en el nuestro, ni la seriedad que merece. Y si alguien está de visita entre nosotros hoy y no conoce mucho acerca de la fe cristiana, el mensaje que voy a compartir con ustedes hoy va a ser muy beneficioso porque tiene que ver con la razón por la que Cristo vino a este mundo, en primer lugar, pero tiene que ver en segundo lugar con el propósito de tu vida, de Dios para tu vida. Y hoy el mensaje nos va a hablar a todos y es mi meta que con esta enseñanza ganemos un aprecio mucho más profundo por el acto que vamos a celebrar y que mueva nuestros corazones a la adoración y la gratitud a Dios, y que cuando se diga el primer domingo del mes, hoy es Santa Cena en el Señor, hoy es la Cena del Señor en la iglesia, usted diga, yo tengo que estar allí. Una sola vez al mes tiene esta oportunidad, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque si no entendemos el significado profundo de la Cena del Señor, puede convertirse en algo rutinario, puede convertirse en algo simplemente religioso, en algo mecánico, algo contrario de lo que el Señor Jesús quiso que hiciésemos. Si nosotros vamos a la historia del Antiguo Testamento y vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que para los primeros cristianos, por ejemplo, los creyentes del primer siglo, la iglesia primitiva, la celebración central en la vida y en el culto de la comunidad cristiana, de la primera iglesia, ¿saben cuál era? La Cena del Señor, también conocida como Eucaristía. Eucaristía es una palabra que quiere decir acción de gracias, ¿verdad? Decían también la Santa Comunión, y la iglesia primitiva usaba diferentes términos para describir este tipo de celebración. El más común, dicen los historiadores, es lo que ellos llamaban las fiestas ágape o las fiestas del amor de Dios. Se reunían para celebrar la cena instituida por el Señor Jesucristo, pero para celebrar el amor de Dios, pero no solamente eso, el amor entre los cristianos también, el amor entre los creyentes. Nosotros le llamamos la Cena del Señor, también era una manera de identificarla, y hace referencia a la cena que Jesús compartió con sus discípulos en el aposento alto antes de su muerte. Pero esta ordenanza, nosotros le llamamos ordenanza, no le llamamos sacramento. Esta ordenanza tiene sus raíces mucho antes del Nuevo Testamento, en la celebración de la Pascua del Antiguo Testamento, les decía hace un ratito. Antes de instituir, de establecer la cena del Señor, el Señor Jesucristo y sus discípulos estaban en el contexto de la celebración
de la Pascua judía. Y la palabra de Jesús en el contexto de aquella celebración de la Pascua judía nos deja ver a nosotros la conexión que existía entre la muerte del Señor y la celebración de la Pascua como tal. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos a Marcos capítulo 14, un poquito más. Pero la historia del Éxodo en el Antiguo Testamento describe la liberación de los israelitas que habían estado por aproximadamente 430 años esclavos en Egipto. Y cómo Dios viene y trae, como cantábamos un ratito, yo era especialista en eso, libertad a este pueblo. La celebración de la Pascua entonces recordaba ese momento de la historia de Israel en el que el Señor pasó por Egipto destruyendo a los primogénitos de todas las personas y de todos los animales. Y la muerte de los primogénitos fue la última de 10 plagas que se desataron, que Dios desató sobre Egipto, para de alguna manera obligar al faraón que se viera la necesidad de dejar al pueblo de Dios salir al desierto a rendirle culto, salir a la libertad. Y Dios ordenó a los israelitas que tomaran la sangre de un cordero macho sin mancha y la untaran en los postes y en los dinteles de las puertas de los israelitas, para que cuando el ángel de la muerte, para cuando Dios mismo viniera a dar muerte a los primogénitos, donde hubiera la marca y la señal de la sangre de un cordero, en inglés se dice pass over, iba a pasar por encima de esa casa y la muerte no iba a llegar a esa casa. Es tremendo esto que tiene que ver con la sangre del Señor. De hecho, Éxodo capítulo 12, verso 13, 14 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, dice Dios, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Así que este acto en realidad era una figura de la obra del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios sin mancha, cuya sangre iba a cubrir los pecados e incluso quitar los pecados de todo aquel ser humano que pusiera su fe y su confianza en Él. Iba a cubrirle de tal manera que libraría a todos aquellos que pusieran su fe en Cristo del juicio de Dios y de la ira de Dios y de la condenación de Dios. Y desde aquella noche, en Éxodo, los judíos celebran la Pascua como recuerdo de la gracia de Dios y de la libertad de Dios de la esclavitud. Así que en la última cena, mire toda esta riqueza, todo este contexto. Y es mucho más, que estoy tratando de resumir. En la última cena pasa algo tremendo esa noche de Jesús con los discípulos. Porque Jesús declara, Jesús revela, Jesús deja ver que Él mismo era el Cordero del sacrificio. Que Él mismo era el Cordero de la Pascua, cuya sangre iba a cubrir al pueblo, cuya sangre iba a librar de la muerte y de la condenación a todo aquel que pusiera la fe en Él. Y Jesús entonces transforma el significado de la Pascua y le da ahora un nuevo significado. De hecho, Él le llama el nuevo pacto en mi sangre. Da dos elementos fundamentales en la mesa: el pan y el jugo de uvas que tomamos nosotros, el vino. Voy a ser bíblico, ¿ok? Después que me tiren piedra los que digan que era jugo de uva, pero era vino lo que estaban tomando, no era otra cosa. ¿Bien? Y el vino, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así que Jesús conecta todo el significado de la Pascua, de la liberación de Dios, del Cordero de Dios, con su vida, su obra y su ministerio. Y establece entonces un nuevo pacto, por medio del cual ahora nosotros podemos llegar a Dios y tener una relación con Él. Usted se da cuenta que esto no es algo religioso simplemente para. Por eso le insistimos a los padres: si su niño aún no ha dado el paso de fe de aceptar a Cristo Salvador de su vida, de todas estas cosas, decimos, no significa. No hay nada mágico en la cena, a menos que usted y yo entendamos el profundo significado
de esta mesa del Señor. Así que cuando hablamos de la cena del Señor, de la Santa Cena, y pensamos en esta celebración, no estamos hablando de un ritual, de una práctica religiosa continuaria, de un ejercicio, una práctica de la liturgia cristiana. No, esa no debe ser la manera. Debemos acercarnos a la mesa conscientes de su significado, reverentes y con una comprensión clara de la gracia y del amor de Dios. Eso necesitamos ver. Por eso no es un momento de estar chisteando, ni de estar distraído. Es un momento de estar enfocado en esto. El Señor lo dijo: hagan esto en memoria de mí. Enfóquense en mí, en mi persona, en mi obra, en mi sacrificio, en mi muerte, especialmente incluso en mi resurrección. Así que con esto en perspectiva, vamos al pasaje de hoy, Marcos 12, 32 al 34. Y en Marcos 12, 32 al 34, lo que tiene la Reina Valera, perdón, Marcos 10, del 32 al 34, no es 12, es Marcos 10. Creo que eso fue lo único que no te puse. Marcos 10 del 32, un poquito más adelante, ¿no? No es 12, es 32. Ahí vamos a ver que lo que tiene la Reina Valera de 1960, es posible que tenga un subtítulo ahí que diga: nuevamente Jesús anuncia su muerte. Un ratito lo vamos a leer. Esta es la tercera vez en el Evangelio de Marcos que Jesús anuncia su muerte. La tercera vez. Jesús nunca dejó de inculcarle a los discípulos que su ministerio, que su obra, que su misión en esta tierra incluía la muerte, el derramamiento de sangre. Era algo de lo que Jesús estaba consciente. Tercera vez. La primera fue en Marcos 8. Una obra. En Marcos 8, yo lo resumo de esta manera. En Marcos 8 Jesús presenta su muerte. La Biblia, el Evangelio nos presenta la muerte de Jesús como una obra necesaria que el enemigo de las almas quería impedir. Él quería que no muera el Cordero. Vamos a impedir que esto suceda. De hecho, esa está en Marcos 8, versículo 31, es la conversación que él tiene con los discípulos, ¿no? Y él está hablando acerca de la muerte. Y Pedro, de repente, Pedro viene y ya hablamos de esto hace unos meses atrás. Pedro viene y dice: no hables así, como es posible. ¿Cómo vas a hablar de muerte? ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. No era Pedro que estaba hablando, era Satanás. En Marcos 8 vemos una obra necesaria que el enemigo quería impedir. Y dice: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En Marcos 9, la segunda vez que habla, es una obra que todavía sigue siendo incomprensible para la mente de los discípulos. En el verso 32 de Marcos 9 dice que cuando Jesús le habla de la muerte, de la resurrección, dice: ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Pero en Marcos 10, recuerda que cuando empezamos a hablar de Marcos 10 hace 3 semanas atrás, dijimos que aquí hay una transición. Jesús ahora deja Galilea, la región que ocupó la mayor parte de su ministerio, y ahora va a entrar en la región de Judea. La región de Judea va camino ¿a dónde? Va camino a la muerte. Ya no va a regresar más a Galilea. Ahora está en esta última etapa de su vida en la tierra, de su ministerio terrenal, donde va a tener que enfrentar la muerte. Ahora está cerca de Jerusalén, ahora va camino a Jerusalén. ¿Y qué va a pasar en Jerusalén? Él le dice: esto es lo que va a pasar. Voy camino a la cruz. Ahora no es solamente una obra necesaria que el enemigo quería impedir, no es solamente una obra necesaria pero incomprensible a la mente de los discípulos, ahora es una obra inminente. Es algo que va a pasar y va a pasar ya. Y en este contexto dice que en el verso 32 iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. Hay 3 cosas que quiero que usted tenga en mente hoy mientras yo le comparto esta palabra. Primero, una actitud que imitar. Segundo, una actitud que evitar. Y tercero, un amor por el cual adorar, por el cual agradecer. Un amor que atesorar. Un amor que atesorar en nuestros corazones. Ahora, note aquí que dice que Jesús iba delante de ellos y que ellos se asombraron. La pregunta es: ¿de qué se asombraron? Bueno, quizás se asombraron porque iba delante y Jesús no acostumbraba a ir lejos de ellos, sino a estar con ellos. Puede haber sido, quizás pienso yo, probablemente más por la determinación de Jesús, porque Jesús estaba determinado a llegar a Jerusalén. Y él les había hablado de lo que le iba a pasar en Jerusalén, de lo que le aguardaba en Jerusalén. Sin embargo, él iba determinado, marchaba al frente, los demás iban distantes. Ahí va Jesús, ecuánime, estoico, determinado,
No anda desesperado, va camino a donde él sabe, le espera todo lo que espera. Pero va sin miedo, no se deja dominar por las emociones, va reflejando una fortaleza, una firmeza de carácter. Anda como quien alguien que va a una batalla dura, cruenta, pero sabe que va a salir victorioso también. No se queda atrás, no duda, no vacila, no, él va determinado. Y aunque los discípulos no habían comprendido cabalmente todo lo que él les había dicho, lo ven que va determinado. Y la pregunta, ¿por qué esa actitud? La respuesta es sencilla. Tiene que ver primero con que Jesús no era un cobarde, para empezar, pero estaba convencido de su persona, de quién era él y de su misión en esta tierra. Su determinación tenía que ver con que estaba comprometido a pasar el proceso de la cruz, lo que esta mesa nos recuerda. Su determinación tenía que ver con la necesidad de la cruz. Jesús lo entendía. Él estaba claro de que la muerte en la cruz era su destino, que él tenía que ir allí. En Mateo 19 incluso él dijo, en este contexto, hablando de esto, le dijo que le escarnecerían, le azotarían, y en Mateo 20:19 dice, y le crucificarían. Él sabía, no es que le tomó de sorpresa, no, a lo mejor me ponen en la silla eléctrica, no, él sabía que era la cruz. No había otra manera, porque la cruz era la única senda para la salvación del mundo. No había otra. De hecho, 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. La única manera de llegar a Dios, dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció porque era la única forma de llevarnos a Dios. No nos podemos acercar con ligereza a esta mesa, con irreverencia a esta mesa. Era necesaria la cruz, porque era también la única manera de satisfacer la ira de un Dios santo. La única manera de satisfacer la ira de un Dios santo. De hecho, el pastor John Piper dice, en la cruz, presta atención a esto, en la cruz el Padre hizo que el Hijo sin pecado fuera hecho pecado por nosotros, para que en Jesús llegáramos a ser nosotros justicia de Dios. Jesús, dice John Piper, nuestro propiciador, quien hace posible que el hombre pecador sea reconciliado con Dios. Eso es propiciador, ¿verdad? Absorbió la ira del Padre contra nuestro pecado y la satisfizo por completo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que goce del favor del Padre para siempre. Por lo tanto, Jesús sabía la necesidad de la cruz. La muerte en la cruz era la única manera de satisfacer la ira de Dios. La muerte en la cruz era la obra que Jesús necesitaba cumplir, hacer, para de esa manera glorificar al Padre. Aunque el infierno quiso usar la cruz como humillación al Eterno, no, la muerte en la cruz glorificó al Padre. Juan 17:4, en una oración muy conocida por Jesús, por los discípulos, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entre paréntesis, ¿quieres glorificar a Dios en la tierra? Acaba la obra que Él te dio para que hicieses. Te he glorificado. ¿Y cuál fue la obra que le dio? Tenía que morir en la cruz. Te he glorificado. Por lo tanto, la muerte en la cruz era necesaria, porque también era la obra que Jesús tenía que realizar, completar, para que su propio gozo fuese cumplido. El autor de Hebreos nos dice que Jesús sufrió la cruz. ¿Cómo pudo soportar la cruz? ¿Cómo pudo sufrir, padecer la cruz? ¿Cómo pudo estar ahí? Dice, por el gozo puesto delante de él, dice Hebreos 12:2. Jesús tenía delante de sí su propia exaltación, pero también lo que Isaías llama el fruto de la aflicción de su alma. Verso 11 de Isaías 53 dice, verá el fruto, hablando de Jesús,
Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Yo no sé cómo funciona, porque no puedo entender a cabalidad, a totalidad la mente de Dios. Pero en el corazón y la mente de Cristo, en aquella cruz, estabas tú. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos acercarnos ligeramente a esta mesa. No. Jesús permaneció firme sin titubear, marchó por la senda de la cruz con determinación, porque Él estaba convencido de la necesidad de la cruz. Por eso los discípulos se asombraron, y para nosotros no debe ser diferente. Cristo debe llenarnos de asombro a nosotros. Pero también dice que le seguían con temor. No solamente se asombraron, sino que le seguían con temor. Aquí hay diferentes formas de ver quiénes fueron los que le seguían con temor, si eran los discípulos o si eran las multitudes que seguían. Pero cualquiera de los dos puntos de vista, ya sea que fueran los discípulos los que le siguieron con temor, además de asombro, o sea la multitud, los discípulos le siguieron con asombro y la multitud le siguió con temor, sea cual sea, había algo en la persona de Jesús que causaba asombro. El temor quizás tenía que ver con el riesgo que implicaba seguir a Jesús. Está hablando de la muerte, y va a ir a la cruz, y va a padecer, y ya los religiosos líderes lo andan persiguiendo, que esto, que lo otro. Pues hablar con este brother es comprometerse demasiado. Pero note algo, que aún con temor le seguían. No lo juzguemos a la ligera. A pesar de que no entendían, a pesar del temor, le siguieron, no se retiraron, no lo abandonaron. Algo en Jesús les atraía. Quizás sentían la necesidad de seguirle por todo lo que Él había hecho por ellos. Quizás porque estaban convencidos de que Él era el Mesías. Quizás porque algo les decía que valía la pena seguir a Jesús. Pero a mí me gusta pensar que la razón por la que le seguían tenía que ver con el amor de Jesús. El amor cautivador de Jesús, como su amor cuando miró a aquel joven del que hablábamos la semana pasada, aquel joven rico. Jesús mirándole con amor. Me gusta pensar que fue el amor lo que les mantuvo a ellos siguiéndole, aun cuando no entendían, aun cuando estaban temerosos. Y preste atención a esto, por favor. Esto es crucial para nosotros vivir la vida cristiana. Usted y yo no necesitamos comprender todo en relación a Jesús. No necesitamos entenderlo todo para seguir con todo nuestro corazón. La profundidad de la mente divina es insondable para nosotros. No podemos explorarla. Nosotros no necesitamos la plenitud del conocimiento intelectual acerca de Jesús. Lo que usted y yo necesitamos es una relación, una comunión, una íntima comunión que se sostiene en la fe y se fundamenta en el amor de Cristo. Que no lo entiendas todo no debe ser un obstáculo para seguirle y obedecerle. Cristo quiere que tú le sigas aún con tus temores, aún con los peligros que implica, especialmente en la sociedad que vivimos, seguir a Jesús. Aún cuando no le entendamos, quiere que le diga algo, eso es fe, seguirle aún cuando no entiendas. Y la fe es esa actitud nuestra, dice Hebreos, que le agrada a Dios. Usted va a necesitar en su vida cristiana obedecer a Dios. Eso es fe, aun cuando usted no lo entienda. Cuando no entienda lo que está pasando, usted sigue creyendo. Usted obedece a Dios. Eso es fe. Cuando usted obedece aun cuando no entienda. Les he contado a muchos de ustedes en otra ocasión que en una ocasión le hice esa pregunta a mi esposa. Recuerdo, vivíamos en una casa pequeñita, sala, cocina, cuarto, todo estaba junto. Y ella estaba fregando los platos. Y yo estaba preparando un mensaje y le dije, Zulema, ¿alguna vez tú has obedecido por fe a Dios? En algún momento de tu vida, cuando tú no lo has entendido, no comprendes por qué, pero le obedeces. Dice ella así, cuando me casé contigo. Así de cariñosa es ella. Jesús, miren qué lindo esto. No ignoró el desconcierto y el temor de los discípulos. Ellos necesitaban la afirmación de Jesús. ¿No te satisface eso en tu alma? Ellos necesitaban la ayuda de Jesús.
Ellos necesitaban estar preparados para la tragedia que venía. Y es cierto que ellos eran lentos para aprender, lentos para entender que ya Jesús les había anunciado su muerte, lentos para darse cuenta de que la muerte era ya algo inminente, que Jesús les había enseñado todo lo que el Mesías iba a padecer. Es cierto, pero mire lo que hace Jesús en el verso más adelante, verso 32. En la parte final del verso 32 dice: entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, los tomó aparte. Por eso se piensa que los que le seguían con miedo era la multitud, porque de entre la multitud Jesús toma a los otros aparte. Eso es irrelevante hasta cierto punto. Les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Ellos tenían necesidad de ayuda, tenían necesidad de ser afirmados, de ser preparados. Y Jesús se los lleva aparte para suplir esas necesidades. ¿Y saben qué? Esa es una forma bien gráfica de lo que el cuidado pastoral de Jesús, nuestro buen pastor, es. Y de esta acción de Jesús aprendemos algunas cosas. Primero, Jesús siempre va a suplir nuestra necesidad, por pequeña o grande que sea. Jesús se interesa en tu necesidad, por pequeña o grande que sea. Él es el buen pastor. Él nos atiende. Él trata con nosotros de manera personal, Él trata con nosotros de manera individual. Él nos atiende aún en nuestras dudas. Aún cuando tenemos dudas, hay ocasiones en la vida en que atravesamos, yo no sé usted, pero a mí me ha pasado, crisis de fe, en la que yo digo, bueno, ¿qué está pasando? Nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Tengo dudas, no estoy convencido, Señor, ¿qué está pasando? Aún en nuestras dudas, Cristo nos atiende, Cristo no nos ignora. Él es paciente con nosotros. De esa actitud de Jesús, de llamarnos aparte, lo aprendemos. Pero aprendemos también que la voluntad de Jesús no es que nos sintamos desconcertados, mucho menos dominados por el miedo, el temor, la ansiedad. De hecho, el miedo es la actitud contraria a la fe. Siempre le digo a la gente, el miedo como reacción inicial es humano, es normal, muy normal. La reacción, mira una cucaracha, ¿se da cuenta? Es normal. Y esa es la enfermera que nos va a cuidar ahí en el Apengel. Debe a la cucaracha. Todavía está mirando. El miedo como reacción inicial es normal. Eso no lo pensé, no tengo nada, perdón. El problema es cuando nosotros hacemos tabernáculo en el miedo, cuando nosotros hacemos morada permanente en el temor. En otras palabras, no hay problema en que tú reacciones cuando veas una cucaracha y saltes, y eso es lo más insignificante probablemente. Estoy hablando de otros temores, de otras cosas. El problema está cuando decides vivir en temor. Hay mucha gente que yo conozco que usted los oye orando, los oye predicando, y son la gente más valiente que hay en la tierra. Y después lo ve en ciertas acciones en su vida que están llenos de temores. No voy a decir cuáles porque no quiero que nadie vaya a decir, ay, está hablando de mí. No. Pero es la realidad. Una cosa es orar valientemente, otra cosa es vivir confiando en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que siempre, por lo tanto, debemos recordar que, sencillo, por fe andamos y no por vista. Que debemos caminar por fe.
tener presente que no es el propósito de Dios que sepamos todas las cosas, pero que no es el deseo de Cristo que habitemos en el miedo, sino que confiemos en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Así que aquí vemos en Cristo, aprendemos actitudes que imitar, valor, determinación, fe. Él va determinado a la cruz, aun cuando Él sabe a Jerusalén, cuando Él sabe lo que le espera en Jerusalén. Él sabe que su destino es la cruz. Él sabe que va a ser escarnecido, que va a ser crucificado, que va a ser violentamente tratado, que lo van a escupir. Él sabe todas esas cosas en su rostro. Humillación. Pero aún así, Él va adelante, va determinado. Bendito sea el nombre del Señor. Va a la cruz y sufre la cruz. Esto que celebramos esta mesa, ¿sabe por qué? Porque lleva delante de sí, en su visión, hacia adelante, hacia el futuro, el gozo cumplido de verte a ti un día salvo. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Acerquémonos pues a la mesa con alabanza, con gratitud, con seriedad, con respeto. Mire, hermano, una de las cosas, no sé cómo decirlo, del que está parado aquí al frente, es que ve todo lo que está pasando. Y a veces estamos ministrando la cena del Señor y yo veo gente que no se lo está tomando en serio. Hermano, hoy traje 4 piedras. No, hermano, esa no es la manera. Mire todo lo que Jesús pasó, todo lo que Jesús hizo para que usted y yo ahora no solamente estemos aquí hoy, para que usted y yo tengamos significado, propósito en la vida, perdón de los pecados y una relación de eterna comunión con Dios. Esto no se toma a la ligera. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Y dice Marcos 14, el año que viene vamos a hablar de esto. Marcos 14 dice, verso 26, que cuando hubieron cenado, cantaron el himno, cantaron el Halel. Salmo 113 al 118 probablemente. Jesús cantó. La fe cristiana es una fe que canta. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Redentor del pueblo de Dios es un Redentor que canta. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en este momento les voy a invitar a cada uno de ustedes, mientras buscan a los niños y los traen, les voy a invitar a cada uno de ustedes a que incline su rostro. Cuando entre, lo que va a sentir de ruido va a ser los niños. No se distraigan en este momento. Yo les voy a pedir que haga algo un poquito diferente. Que antes de participar de la cena del Señor, usted incline su rostro, cierre sus ojos y pregúntele a Dios, Señor, ¿qué me estás diciendo hoy? Hágale esa pregunta y deje que Dios trate con usted ahí. Señor, ¿qué me estás diciendo hoy? De todo esto que se ha mencionado aquí, ¿qué me ha dicho a mí? ¿Qué me ha dicho a mí? Porque tú eres el Dios que habla. Has hablado en tu palabra, has hablado en los profetas, has hablado incluso a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos, de sus manos. Pero sobre todo has hablado por medio del Hijo. ¿Qué me estás diciendo? Y mientras hace esa pregunta a Dios, ahora prepare su corazón en gratitud para participar de la mesa del Señor. Con gratitud, con reverencia. Y los hermanos que van a ministrar, por favor, si pueden pasar al frente, que van a servir la cena. Seguimos en comunión con Dios. Hable ahí con Dios. Hable con Dios. Gloria a Dios.
entremos en la presencia de Dios. Estamos delante de esta mesa. El Señor Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Es a Jesús a quien celebramos. Es a Jesús a quien recordamos. El hermano Luis va a dar gracias por el pan. Gloria a Dios, amén. Te damos gracias, Padre eterno, Padre de amor y de misericordia, por el privilegio, la oportunidad, Padre Santo, de estar aquí presente. En este momento, Padre Santo, que vamos a ser participantes de la cena del Señor. Te rogamos, Padre Santo, que tú limpies, purifiques nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, Padre Santo. Te rogamos, Padre Santo, que en tu amor y tu misericordia podamos ser hallados dignos de ser participantes, Padre Santo, de estos elementos que simbolizan el sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias, Señor, por el pan que vamos a tomar. Significa tu cuerpo, Padre Santo, que fue escarnecido, torturado, crucificado por nosotros. Te damos, Padre Santo, gracias por ese infinito amor y esa misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Dios Todopoderoso, Creador y Salvador nuestro Señor, por la oportunidad que nos das, Padre, de adorarte, de oír tu palabra, y estar dispuesto para hacerla después, Señor. Te damos gracias, Señor, por bendecirnos, amarnos, fortalecernos y protegernos. Y te pedimos, Padre de la gloria, que bendiga, Señor, este jugo de uva, que representa, Santo Padre Celestial, la sangre de tu Hijo, que vino a la cruz, que dio su sangre por nosotros, pecadores, Padre. Te lo pedimos, Padre Santo, te damos gracias, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Santo Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. En unos minutitos los hermanos van a empezar a repartir las copitas. Si usted está con nosotros por primera vez, solamente quiero indicarle que la copa tiene dos coberturas plásticas. La primera le da acceso al pan y la segunda, obviamente, a la copita, al jugo. Usted lo prepara, lo sostiene y juntos participamos de la cena del Señor. Amén. Siempre les recordamos a las familias lo que les mencionábamos hace un ratito al principio del mensaje. Si su niño aún no ha dado ese paso de fe, aceptar a Jesús en único suficiente Salvador, esta es una buena oportunidad para enseñarle a su niño lo que las cosas de Dios significan y la importancia de esta mesa. No es tomar una copita y decir, toma ahí para que te entretengan. No, ya hablamos de la seriedad de esto, ¿verdad? Y de la necesidad de observarlo con seriedad. Por lo tanto, y motive a su niño, dice, el día va a llegar en que tú vas a poder participar de esta cena. Así que agradecemos su colaboración. Adelante, hermanos. Alguien me preguntó en una ocasión, pastor, ¿la cena del Señor es una cosa para adultos? Digo, no, es una cosa para nacidos de nuevo. Tenga la edad que tenga. Los niñitos más chiquitos se quedaron con las personas que le cuidan, pero le van a llevar la cena de la mesa, el pan y el jugo a las personas de ellas. Gloria al Señor. Usted sostiene los elementos y hable con Dios. Este es un momento para hablar con Dios. Dios es bueno.
¿Quién participa de la mesa del Señor? Es una de las preguntas que enseñamos en la clase abriendo la Biblia 101. Participa toda persona que ha aceptado al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de su vida. Si usted tiene una relación con Dios por medio de Cristo, esta es la mesa del Padre que invita. Es una cuestión de decisión personal. Cada persona sabe por sí misma si es o no es, si participa o no participa. Hay quienes no participan por situaciones personales, somos respetuosos de eso, pero la mesa del Señor es la mesa del Padre que invita a los hijos. Así que si usted tiene una relación con Dios por medio de Cristo, esta es la mesa del Padre. Pero es una decisión personal. Es una decisión que el Espíritu Santo nos mueve a tomar a cada uno de nosotros. Porque el Señor Jesús dijo a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el contexto de 1 Corintios 11, dijo que no se debe participar de la cena indignamente. ¿Qué quiere decir participar de la cena indignamente? Quiere decir sin discernir el cuerpo del Señor. Yo no puedo discernir el cuerpo del Señor por mi esposa, eso le toca a ella. Yo no puedo discernir el cuerpo del Señor por Jaime ni por nadie más, eso es cuestión suya. Por lo tanto, yo no puedo venir a decirle a Jaime, tómele la cena. No, es Jaime quien tiene que decir, quiero participar de la cena. ¿Entienden? Discernir el cuerpo del Señor es una cuestión personal, es individual. Deje que sea el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios por la mesa del Señor? Por lo que representa. ¿Cuántos dan gracias a Dios por todo lo que hemos hablado y muchas cosas que nos dijimos acerca del amor de Cristo? Entonces, si usted ama a Dios, si usted le ha entregado su vida al Señor, usted es bienvenido a la mesa del Señor. Es la mesa del Padre. Aleluya. Dice, de hecho, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, 1 Corintios 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Luego añade a sí mismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Con gratitud participemos de la copa. Qué bueno que no termina todo. Que no termina todo en derramamiento de sangre, muerte y sepultura. El Señor Jesús no quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día. Por lo tanto, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sabe por qué viene? Porque está vivo. Ascendió y viene otra vez. Dígame si todo esto no es suficiente para ahora mismo ponernos de pie y comenzar a adorar y agradecer al Señor. Después que hubieron cenado, cantaron el Jalel, Salmo 113 al 118. Nosotros vamos a cantar nuestro propio salmo de exaltación al que nos hizo libre. Haced esto en memoria de mí. Jesús es el Señor. Gracias, hermano.
adoración, nuestro halel, nuestra alabanza al Señor por gratitud. Yo quiero invitarle a que levante sus manos al Señor. Alce sus manos al cielo. Alzar las manos es señal de rendición. Aquí estoy, rendido, adorándote. Alza tus manos. Aleluya. Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, Salvador. Gloria a Dios. Su cuerpo envuelto Alce sus manos al cielo. en el sepulcro.
Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por darnos salvación, vida eterna, una vida de eterna comunión con el Padre. Gracias, Señor, por eso eternamente te daremos nuestro Halel, nuestra alabanza a ti, oh Dios de los cielos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dele gracias, Señor. Oh, hermanos, qué sublime momento. Qué sublime momento. El pueblo de Dios adorando al que dio su vida por él. La iglesia de Cristo derramada delante de la presencia de los cielos abiertos y la gloria de Dios ahora manifestándose en medio nuestro, tocando vida, restaurando corazones, dando significado, propósito, diciéndote: esto hice por ti. Y nuestros corazones agradecidos. Alabaré al Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. llena el universo. Hay una realidad que llena la tierra. Hay una realidad que llena las naciones de la tierra, que llena este hemisferio, que llena los Estados Unidos de América, que llena la Florida, que llena el condado Flagler, que llena la ciudad de Palm Coast, que llena la primera iglesia bautista hispana de Palm Coast. Y esa realidad es que Jesús es el Señor. Aleluya. Vaya con Dios, hermano.
Que Dios te bendiga, hermano. Vaya con Dios. Aleluya. Gracias a Dios por este día tan hermoso. Que el Señor le bendiga. Vaya con Dios.